Imaynalla kasankichis llaqtamasis wawqipanakunas ñañas noqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis noqaypata sutimaki. Kay p'unchaypi apamusaykichis huk sumaq video. Kay video karisan Foro Económico Mundial Davos nisqa. Maypichus kay umalliq Milei rirqa chay wasiman. Imapaq payqa huk sumaq yachaywan, huk sumaq t'ukuyninwan nimurqa chay runasta pichus rirqanku chay wasiman nimurqa pantasankichis. Pantasinkichis tukuy ruwasqaykichispi uyariwaychis nispa. Nuqanchistaq uyarisun kunan p'unchay chay videota. Qhawarisun imatachus nirqa chay videopi. Chantapis mana yachankichischu chay imachus kay Foro Económico Mundial Davos nisqa, nuqa nisqaykichis. Kay waranqa isk'uyun pachaq qanchis chunka iskayniyuq wataspi paqarimurqa kay Foro Económico Mundial Davos nisqa kay hallp'a pacha Europapi. Maypichus tukuy empresariuskuna tantakurqanku sumaq llank'ay tarinankupaq. Chayman hina paykuna waqhinaman kunan tukunku, chayraykus kay umalliq Milei k'amin tukuyta nuqanchispis uyarisun imaraykuchus k'amirqa kay Milei nisqa, uyarina. Chayman hinataq nuqa t'ukusqaynimusqaykichis qankunapis t'ukusqaykichis nimunkichis man'a kunan uyarina. Un presidente de ese país se para en este estrado y le dice al mundo entero que están equivocados, que se dirigen al fracaso, que Occidente se ha desviado y que debe ser reencauzado. Un presidente de ese país, Argentina, que no era político, que no tenía apoyo legislativo, que no tenía apoyo de gobernadores, ni de empresarios, ni de grupos mediáticos. En ese discurso, aquí... Imarayku chaytani, pay qallarisaqtin kay llank'ay politikapi, paytaqa nipi yanapaymunarqankuchu, ni empresarios, ni wakin políticos, nipi sapallan rikukurqa. Chayman hina ñañan yanaparqa paytaqa, chayraykus chantapis suyun chiqllan payta imarayku sumaq yachayniyuq kaqtinrayku, sumaq llank'ay ruwanqa chayraykus chiqllarqanku payta. Y kunan chayraykus nin sapallay karqani nin kunan uyarina. Y parado frente a ustedes les dije que era el comienzo de una nueva Argentina, que Argentina había estado infectada de socialismo por demasiado tiempo y que con nosotros iba a volver a abrazar las ideas de la libertad, un modelo que nosotros resumimos en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Y también les dije que, en algún sentido, la Argentina era el fantasma de las Navidades futuras de Occidente, porque ya habíamos vivido todo lo que ustedes estaban viviendo y ya sabíamos cómo terminaba. Un año después, debo decir que ya no me siento tan solo. No me siento tan solo porque el mundo ha abrazado a la Argentina. Argentina se ha convertido en ejemplo mundial de responsabilidad fiscal. Manaña kunan sapachu kaninin. Tukuy suyu marq'arimunanku kay suyu Argentinata nin, marq'arin. Ñaña wawqita hina. Chayraykus chayta nin. Kunan uyarina imarayku pay sumaq qolqeta ruwan suyunpaq ma paychu llank'asqanwan ruwan kunan uyarina. Compromiso con nuestras obligaciones, de cómo terminar con el problema de la inflación y también de una nueva forma de hacer política, que consiste en decirle la verdad a la gente en la cara y confiar en que la gente entenderá. Tampoco me siento solo porque a lo largo de este año he podido encontrar compañeros en esta pelea por las ideas de la libertad en todos los rincones del planeta. Desde el maravilloso Elon Musk hasta la feroz dama italiana, mi querida amiga Giorgia Meloni. Desde Bukele en El Salvador hasta Víctor Orbán en Hungría. Desde Benjamín Netanyahu en Israel hasta Donald Trump en Estados Unidos. Lentamente se ha ido formando una alianza internacional de todas aquellas naciones que queremos ser libres y que creemos en las ideas de la libertad. Payqa kunan ni manaña sapaychu kani, manaña noqa sapallaychu wayk'anakusani kay lluq'i politikuswan nin, socialismowan, manaña pay sapallayñachu nin.
waq suyuspipis kikin noqa imaynatachus t'ukuni imaynatachus llank'aymunani paykunapis llank'aymunanku suyunkupaq nin. Kay Italiamanta, chanta Hungriamanta, kay Salvadormanta, chanta kay Estados Unidosmanta chay sutisnin umallispata uqharimun. Imarayku uqharimun paykunapis wayk'anakusanku sumaq llank'ay kananpaq, sumaq yachay kananpaq tukuy wawaspaq, tukuy llawarayllluspaq chay wayk'anakusanku paynin wasiyki kananpaq propiedad privada chayqa wasiyki kananpaq kacharisqa hina kawsakunaykipaq nin chanta qhawasqa kanaykipaq tukuy kay leyes nin kikin kamalla nin chayta uyarina chayqa sumaq yachay qankunapis t'ukuriychis chaypiqa kunan uyarinallapuni imanispachus nimunqa. Y lentamente lo que parecía una hegemonía absoluta a nivel global de la izquierda woke en la política, en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, en organismos supranacionales o en foros como Davos, se ha ido desquebrajando y se empieza a vislumbrar una esperanza para las ideas de la libertad. Hoy vengo aquí a decirles que nuestra batalla no está ganada, que si bien la esperanza ha renacido, es nuestro deber moral y nuestra responsabilidad histórica desmantelar el edificio ideológico del wokismo enfermizo. Hasta que no hayamos logrado reconstruir nuestra catedral histórica, hasta que no logremos que la mayoría de los países de Occidente vuelvan a abrazar las ideas de la libertad, hasta que nuestras ideas no sean la moneda común de los pasillos de eventos como este, no podremos bajar los brazos. Chay sumaq nimun, niraq atipasaykuchuni. Atipananchispaqqa tukuy suyus rikch'arinanchis, hatarikunanchis tiyan kallpawan atipanapaq nin. Suyasanchikraq paykuna atipananta? Mana, Noqanchis hatarikunanchis tiyan niraq paykuna kay yachay woq nisqa. Imachu chay yachay? Yachay chayqa chiqninakuy. Noqanchis kamalla imaynatachus suyunchispi kanpas kullawan chiqninakunchis kikin chay yachay woq nisqa. Chay yachay woq tukuy kay aviayala nisqapi kunan chay yachay kasan. Chay runasninchista nima, tukuy runasta, masisninchista, wawasninchista chaypi onqochanku umanpi. Chayrakus paynin hatarikuna tiyan sumaq yachaywan. Mana hatarikusun chayqa imaynatachus kay suyu Venezuela, wakin suyus Colombia, Ecuador ñawpa karisarqanku ñaqaripi waqcha wawas hina kawsasarqanku kikin kawsasunchis manchaytachu munanchis kunan chayrakus uyarina sumaq yachayta. Porque debo decir, foros como este han sido protagonistas y promotores de la agenda siniestra del wokismo que tanto daño le está haciendo a Occidente. Si queremos cambiar, si queremos verdaderamente defender los derechos de los ciudadanos, primero tenemos que empezar por decirles la verdad. Y la verdad es que hay algo profundamente equivocado en las ideas que se han estado promoviendo desde foros como este. Y me gustaría tomarme unos minutos desde este día para discutir algunas de ellas. Hoy, pocas personas niegan que soplan vientos de cambio en Occidente. Están quienes se resisten al cambio. Están quienes lo aceptan a regañadientes, pero lo aceptan al fin. Están los nuevos conversos, que parecen cuando lo ven como inevitable. Y por último estamos quienes hemos luchado toda una vida por su advenimiento. Cada uno de ustedes sabrá en qué grupo se reconoce. Seguramente haya un poco de cada uno en este auditorio, pero todos reconocerán seguramente que el tiempo de cambio está tocando la puerta. Los momentos de... Wajina kananpaqa punkuykichista takarimusanmi. Noqanchikpaqa kay takariy kanman kay imaynatachus kay umalliq milay rimamusan kaypi chay kanman. Chayrakus noqanchista noqa mañaykichisman nima masmi qankunata uyarinaykichista, kicharinaykichista, umaniykichista. Chay imagina kay yachay hap'ikuychis, kunan uyarina. Cambio histórico tienen una particularidad. Son tiempos donde las fórmulas que estuvieron vigentes por décadas se agotan. Las maneras consideradas únicas de hacer las cosas dejan de tener sentido.
Y lo que para muchos eran verdades incuestionables son finalmente puestas en duda. Son momentos donde las reglas se reescriben y por eso son tiempos que recompensan a quienes tienen el coraje para tomar riesgos. Pero buena parte del mundo libre aún prefiere el confort de lo conocido, aunque sea el camino equivocado, e insiste en aplicar las recetas del fracaso. Wakin runasqa yachaspa pantasasqaykichista kikillantapunis ruwaymunankichis nin. Chayllasaq sinkichis charaykush chayllatas ruwaymunankichis nin. Noqanchis manaña chayta munanchischu, chayraykush uyarina tiyan tukuy umayista tukuy suyasmanta imaynatachis paykuna rimamunku. Chayman hina noqanchis uyarispaqa waq yachayta mas k'asuman suyunchispa. Sumaq yachayta, chayraykush nini chayta, kuna uyarina. Y el gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Hatun onqoy nin kay yachay woke nisqa, chay yachay chiqnikuy. Hatun onqoy imaynatachus kay COVID karqa kay halp apachapi, kikin umanchispi, chaytaqa hampinanchis tiyan, chay yachayta orqonanchis tiyan. Siqankuna mana munankichischu orqoy chayqa, mana puni ni imapis kanqachu, kikillanpuni kanqa. Noqanchis hampinanchis tiyan chay millay yachayta, wañuchinanchis tiyan. Chayman hinata sumaq kawsayta rinapaq, kuna uyarina. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas si queremos dar un paso a una nueva era dorada. Por eso, hoy quiero dedicarle unos minutos a destruir esas cadenas. Si noqanchis ñawpaqman rimunankichis kay qhapaq ñanman nin, qankuna kacharisqa hina rinaykichis nin, manaña watasqachu kankichis kacharikuychis nin. Imarayku chay onqoy cáncer hina wañuchiwasun mana kacharisun, mana hampisun chayqa. Chayta nirimun, sut'illan nirimun, chikata nirimun chayta. Pero primero hablemos de aquello por lo que estamos luchando. Occidente representa el pico de la especie humana, la tierra fértil de su herencia grecorromana y sus valores judeocristianos se plantaron las semillas de algo inédito en la historia. Tras imponerse de manera definitiva sobre el absolutismo, una nueva era en la existencia humana. Dentro de ese nuevo marco moral y filosófico que ponía la libertad individual por encima del capricho del tirano, Occidente pudo dar rienda suelta a la capacidad creativa del hombre, dando inicio a un proceso de generación de riqueza nunca antes visto. Los datos hablan por sí solos. Hasta el año 1800 el PBI per cápita del mundo se mantuvo prácticamente constante. Sin embargo, a partir del siglo XIX y gracias a la revolución industrial, el PBI per cápita se multiplicó por 20, sacando de la pobreza al 90% de la población mundial, aun cuando la población se multiplicó por 8 veces. Esto solo fue posible gracias a una convergencia de valores fundamentales, el respeto a la vida, la libertad y la propiedad, que hicieron posible. Chaytaqa chay yachaykunastaqa noqanchis qonqasanchis. Ñawpa tatasninchisqa chayta sumaq ruwaq kanku chay yachayta. Mana chinkachikchu kanku. Noqanchista chinkachinchis kay yachay woq nisqawan. Chay yachayqa chiqninakuy, kankuna yachankichisña. Chiqninakuy maqanakuy noqanchiskamalla chay chantapas waqhina t'ukuykunas waq suyusmanta mana noqanchispata hatunta awichis yachasqanku wawasninkuman yachachirqanku chaytata noqanchisman yachachiwarqanchis.
chaytaqa qonqanchis mana qonqanachu tiyan watmanta llich'arichina tiyan chay yachayta el libre comercio, la libertad de expresión, la libertad religiosa y el resto de los pilares de la civilización occidental. Sumado a esto, nuestro espíritu fáustico, inventivo, explorador, pionero, que siempre está poniendo a prueba los límites de lo posible. Espíritu pionero que hoy se ve representado, entre otros, por mi querido amigo Elon Musk, que injustamente ha sido vilipendiado por el wokismo de las últimas horas por un inocente gesto que lo único que significa es su entusiasmo y gratitud con la gente. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, ve una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Tukuy sumaq yachaykunastaqa wasancharpanchis imaynatachus paynin. Imarayku wakin runasqa niwanchis ari qanqa qolqiyuq kankiman. Pitaq mana qolqiyuq kanaykipaqqa mana sumaq llank'anaykipaqqa gobierno nisinku waqcha wawa kanki. Qantaq uyarispa chayqa ari waqcha wawa kani nispa mana nima ruwankichu mana chay hinachu kanan tiyan uyarina tiyan hatarikuna tiyan llank'ana tiyan sumaq kawsaykananpaq. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y dada por entramados teóricos marxistas el individuo de sus necesidades. Y en el fondo descentralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. Uyarinkichis chikatanimun chantapis noqanini imarayku mana noqanchis yachayta masqanchischu qellas kanchis paykunaqa tantakunku noqanchis chay chika runas kanchis mana ni tantakuytapas atinchikchu imaraykus chay yachay woqninku chayrayku mana tantakunchikchu chay yachayqas ninman chiqninakuy nispa tukuy imayuq kanki chayqa uqtaq waqchaqa chiqninakunayki tiyan uq chiqnisunki qhapaqrayku uqtaq chiqnisunki waqcha wawarayku noqanchis kanpas kollas maqanakun bolivianos kamalla maqanakunchis wakin suyusun maqanakunchis chayqa chay yachay woqnisqa chay yachay chiqninakuy
chay yachaspataq chay yachay hap'ikuspataq mana sumaq kawsay tarinchikchu. Chayta nimun chantapish astawan sumaq yachayniyuq kay Milei uyarichis, En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a Internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. Chayta imaraykunin. Llaqtanchis tiyan wakin runasqa mana qhawayta atinkuchu ma uyariy atinkuchu wankikuna mana maksituyuq mana chaksituyuq chaykunaqa mana nimaninkuchu ch'inman llank'akunku ch'inman tukuy ima ruwakunku wakinkunasqa películas takinkunas ruwanankupaq tukuy ima gobiernoman mañanku chanta feministas chayqa gobiernoman mañanku qullqita wakinkunas warmi kanku qhariman tukunanpaqqa gobiernoman mañanku manachu paykuna llank'akunkuman chay ruwakunankupaq qhari kaymunanku llank'akuchunku chaywan ruwakunku gobierno qunku chay qullqitaqa maymanta urqunku chay qullqita nuqanchismanta tukuy llank'anchis tukuy Boliviapi chayman urqunku impuestoswan chay impuestoswanqa chay qullqa qunku chay runasman qilla runasman chayraykus ma qullqi kanchu chayraykus Milei chayta ruwankichis qankuna uyarichis manachu uyarisankichis uyarichis ancha sumaq yachayniyuq kay umalliq Milei. Palabras del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad. Y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado. Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Imarayku chaytanin. Kay feminismo nisqa kurimorqa unay imarayku. Warmistaqa wataq kanku, warmistaqa maqaq kanku, warmitaqa ni chiqllaqpis riq kaqchu umallita, mana qullqiyuq kanmanchu karqa, mana wasiyuq kanmanchu karqa, ni hallp'ayuq chayraykus feminismo rikhurimorqa. Imarayku, kikin qhari kananpaq, imapaq wasiyuq kananpaq,
qorqeuq kananpaq, llank'ananpaq, yachay wasiman rinanpaq, chanta mana maqasqa kananpaq. Chanta kay ley nisqay hatun willay kikin kananpaq. Kunan kay pachapiqa feminismoqa manaña kikinchu. Feminismoqa pitapish llullakuspaq hisk'achimunku. Wawantapis wiksan ukhupi wañuchinku. Paykuna tantakuspa warmispiqa tukuy ima mañanku. Gobiernotaq chayta uyarispaqa astan warmis qaris chiqninachikuytawan t'akanaqachinku. Chayqa mana waleqchu. Chayraykus kay umalliq milay chayta uqharimun. Mana unay hinachu feminismoqa. Kunanqa millay feminismo ancha warmis sunsuyankuchu imacha manaña yachayniyuqchu umayninkupi niman. Imarayku paykuna qhilla warmis mani llank'aytapas munankuchu. Wakin qaris kikillantaq kanku, pero mana tukuychu, ni tukuy warmis kikillantaqchu kanku. Kunan uyarina. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley y los datos. Exacto. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza. Sin embargo, cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya 5 ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en 4 de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado. No es casualidad que estos Imarayku chaytanin, chay yachay chiqninakuy, nin, kay pachamamanchis onqosan imarayku askha runaña kanchis, chayraykus onqosan. Chayraykuqtaq paykuna rikurichimunku chay aborto nisqa, wawaykita wich'unaykipaq wiqsawiykimanta nispa. Manaña wawayuqchu kanayki tiyan imarayku askhaña kanchis ni. Nuqanchistaqqa warmisqa upahina ari de noqa munasqay kay ukhuywan ruwayman chayraykus wawayta wañuchis nispa qankuna urquchikunkichis wawaykichista. Chantapis ninkichis askhaña kanchis pachamamanchista onquchishanchis manaña wawas kananchis tiyan qankuna t'ukurinkichishchu. Kay Europa ladupiqa manaña wawaspis kanchu. K'ala runas awichi hatun tatasmaña awichismaña tukunku. Chayman hina mana kanchu llank'anankupaq runas. Chayman hinata mana kanchu runas hatun tatasta hark'arikunankupaq, qhawanankupaq, mikhunchus manachus chayta. Mana kanchu. Qankuna chay yachay hap'ikuspis tukuy sunsiras ruwankichis. Chayrus mana noqa nimanchu mana yachanichu nispa. Kay hina yachaykunasta noqa qhawarispa t'ukurini mana chay yachaykunas hap'ikunichu. Ancha millay chay yachaykunas. Kunan uyarina. Sean los principales promotores de la agenda sanguinaria y asesina del aborto. Una agenda diseñada a partir de las premisas malthusianas de que la superpoblación va a destruir a la Tierra y por lo tanto debemos implementar algún mecanismo de control poblacional. De hecho, esto ha sido ya llevado tan al extremo que hoy en el planeta se está empezando a convertir en un problema la tasa de crecimiento de la población. Vaya tarea que se mandaron con estas aberraciones del aborto. Imarayku chay runas munanku chay yachayta kay umanchispi kananta. Paykunaqa wawasta suwanku, wawasta khuchuspaqa
chay riñones, corazón, chaykunasta ranqanku wakin qhapaq runasman, pichus unqusqa kanku chaykunasman. Manaña chayta ruwayatinkuchu, kunan imaynata chay sonqoskunasta, riñonesta paykuna tarinkuman. Wakinkunas warmis onquq kanku 6 meses, a ver, iskay 15 tawa pisqa suqta qanchis killamanta, mana kay waway kanmanñachu urquchikusnis urquchikun, chay wawamantaqa igadunta, sonqunta urqunku, imachus sumaq chayta urqunku ranqanankupaq, chayraykus chayta ruwanku, chantapis ruwanku imarayku gobiernoqa legalizan chay abortuta. Legal kaqtinqa gobierno qolqeqon chay pichus hampiq runa kuchunku warmista urquchikunankupaq qolqeta chayman qonku. Qolqerayku chayta tukuy ima ruwanku, qankunata chay uyarista tukuy ima ruwanki wañuchinkichis wawasnikichista. Chayraykus kay umalli milay chay manaña chay kusachu, chay ruwaykunas millay nispa q'amimun tukuyta, mana noqanchillatachu, sino tukuy pichus hawasan kay video chaykunata. Mana yachayta wajinam tukuchisun chayqa, hinallapuni kasun, upas, t'uru umas kasun. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo,